Nos ponemos de pie para celebrar la Santa Misa. Aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez. Qué alegría volverte a encontrar. Vamos a compartir y expresar nuestra fe como hermanos en torno al altar. En el nombre de Dios vamos a celebrar el misterio de la salvación. El Señor nos dará su palabra y su pan. Es la fiesta del pueblo de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Oremos en esta celebración del nacimiento de San Juan Bautista. Dios Todopoderoso, concede a tu familia progresar en el camino de la salvación, para que siguiendo la voz de San Juan el precursor, pueda llegar con seguridad al Salvador anunciado, Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Escúchenme, costas lejanas, presten atención, pueblos remotos. El Señor me llamó desde el vientre materno, desde el vientre de mi madre pronunció mi nombre. Él hizo de mi boca una espada afilada, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante, me escondió en su aljaba. Él me dijo, tú eres mi servidor, Israel, por ti yo me glorificaré. Pero yo dije, en vano me fatigué, para nada, inútilmente, he gastado mis fuerzas. Sin embargo, mi derecho está junto al Señor y mi retribución junto a mi Dios. Y ahora ha hablado el Señor, Él que me formó desde el vientre materno para que yo sea su servidor, para hacer que Jacob vuelva a Él y se le reúna Israel. Yo soy valioso a los ojos del Señor y mi Dios
ha sido mi fortaleza. Él dice, es demasiado poco para que seas mi servidor, para restaurar a las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que llegue mi salvación hasta los confines de la tierra. Palabra de Dios. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Señor, tú me sondeas y me conoces. Tú sabes si me siento, me levanto. De lejos percibes lo que pienso. Te das cuenta si camino, si descanso. Y todos mis pasos te son familiares. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Tú conocías hasta el fondo de mi alma y nada de mi ser se te ocultaba. Cuando yo era formado en lo secreto, cuando era tejido en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En la sinagoga de Antioquía de Pisidia, Pablo decía: Dios suscitó para nuestros padres como rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, el hijo de Jesé, a un hombre conforme a mi corazón, que cumplirá siempre mi voluntad. De la descendencia de David, como lo había prometido, Dios hizo surgir para Israel un Salvador que es Jesús. Como preparación a su venida, Juan Bautista había predicado un bautismo de penitencia a todo el pueblo de Israel. Y al final de su carrera, Juan decía: Yo no soy el que ustedes creen, pero sepan que después de mí viene aquel a quien yo no soy digno de desatar las sandalias. Hermanos, este mensaje de salvación está dirigido a ustedes, los descendientes de Abraham y los que temen a Dios. Palabra de Dios. Que el Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo. Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella. A los 8 días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre. Pero la madre dijo: no, debe llamarse Juan.
Ellos le decían: no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran. Este pidió una pizarra y escribió: su nombre es Juan. Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios. Este acontecimiento produjo una gran impresión entre la gente de los alrededores y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea. Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decía: ¿qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él. El niño iba creciendo y se fortalecía en su espíritu, y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se manifestó a Israel. Palabra del Señor. El domingo pasado subrayábamos que las diversas circunstancias, situaciones, climas, ambientes que se viven en la vida personal y social activan la revelación, la reserva de sentido que tiene la palabra de Dios, y concluíamos que es necesario crear interiormente un clima de sintonía, de empatía con esa revelación para comprender mejor lo que Dios quiere de nosotros en cada momento de la vida, reforzando nuestra opción, nuestra seguridad en Él. En este domingo nos sale al encuentro una celebración muy singular en la vida de la Iglesia, del nacimiento de San Juan Bautista. Se celebra el nacimiento del profeta precursor de Jesús. Es importante subrayar que en la palabra proclamada se dan unos rasgos, unos signos acerca de la figura del profeta. ¿Qué significa ser profeta y cuáles son las notas que lo singularizan, que lo expresan? Y entonces la liturgia nos propone la lectura del libro de Isaías. El Señor me llamó desde el vientre materno. Hizo de mi boca una espada afilada. Es interesante observar las figuras que utiliza esta revelación de Dios acerca del profeta. Y me protegió, me ocultó a la sombra de su mano. Hizo de mí una flecha punzante y me escondió en su aljaba. Él me dijo: tú eres mi servidor. Y yo le dije: en vano me fatigué y he gastado mi fuerza. Mi fuerza está junto al Señor. El profeta ha sido entretejido, formado, hecho por Dios como una espada afilada y protegida, una flecha punzante y cuidada. Y ahora ha hablado el Señor, el que me formó desde el vientre materno. Yo soy valioso a los ojos del Señor, la certeza del profeta, y mi Dios es mi fortaleza. Y Él me dijo: es demasiado poco que seas mi servidor para restaurar y para que Israel, Jacob vuelvan. Yo te destino a ser la luz de las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Dios le da al profeta las capacidades que necesitan: la boca afilada, una flecha punzante, la protección, la fortaleza, para que vaya no solo a Israel a proclamar que vuelvan al Señor, sino que su salvación llegue hasta los confines de la tierra, es decir, más allá de los límites del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Sí, es una dimensión universal de la vocación del profeta. Lo mismo el Salmo nos recordaba: te doy gracias porque fui formado de manera tan admirable. Yo soy valioso a los ojos del Señor. Y
todo esto que decimos del profeta en general, de la vocación profética, en este caso de Isaías, se aplica también a San Juan Bautista, el precursor, del cual nos dice el Evangelio de San Lucas, que cuando llegó el tiempo, Isabel fue madre, y los vecinos y parientes habían percibido ese clima especial acerca de cómo se iba a llamar, y pensaban entre ellos qué ha de ser de este niño, qué llegará a ser este niño. Todos estaban admirados. Y dice el texto: el niño iba creciendo y se fortalecía, y vivió en lugares desiertos, como los antiguos profetas. O sea, San Juan Bautista toma esta tradición profética. La imagen de Juan el Bautista, el que va a señalar dónde está el Salvador, a quién hay que mirar para tener la salvación, he ahí el Cordero de Dios, es uno que va creciendo y fortaleciéndose para tener las mismas capacidades y dinámica de los profetas. Una boca afilada y protegido, una flecha punzante y escondido, y con la fuerza puesta solo en el Señor. De manera que aquello que decíamos el domingo pasado de la certeza, del silencio, de la sintonía con la voluntad del Señor, hoy traslada su acento hacia una actividad. La vida de la fe no es solo contemplación, como subrayamos el domingo pasado. No es solo esa acción. Cada creyente, cada bautizado, cada uno de nosotros, cada niño que llevamos a bautizar, tiene toda la fuerza y la potencialidad que tenían los profetas del Antiguo Testamento, que tenía San Juan Bautista, porque tenemos el mismo espíritu del Señor, su misma pasión por la humanidad, su mismo deseo de salvación para todos. De San Juan el Bautista es el único que se celebra el nacimiento. Se subraya entonces que se cierra la etapa de la revelación de la ley de los profetas y se abre la etapa del reino de Dios. Hay algunas cosas que son significativas. Como hemos escuchado en el relato del Evangelio, San Juan Bautista es hijo de Zacarías y de Isabel. Ellos pertenecían a la clase sacerdotal, y en términos generales los hijos de los sumos sacerdotes o de sacerdotes del templo estaban destinados a cumplir esa misión. De modo que el compromiso de Juan el Bautista estaba casi signado por su servicio en el templo de Jerusalén. Sin embargo, no es ahí donde San Juan Bautista desarrolla su misión. Se va al desierto, como los antiguos profetas, y profetiza no solo de palabra, sino de acto, de gesto, en medio del desierto, en medio del páramo, donde no hay ningún punto de seguridad, donde no hay ninguna comodidad, donde no hay en qué apoyarse, y a viva voz, gritando con fuerza, con decisión, profetiza. Decíamos el domingo pasado que era necesario estar convencidos de que los elementos de la vida temporal no nos dan seguridad para poder hablar o actuar. Es la gracia de Dios, la respuesta de la fe, el amor que nos inunda el corazón, el que ha de llevar al testimonio profético de cada cristiano, de cada familia cristiana y de cada una de las comunidades cristianas. Se desplaza el centro, ya no es el templo. Dios ya no está en el templo, por eso Jesús se toma la libertad de decir: puedo destruir esto y en 3 días reconstruirlo. Ahora Dios se pasea en las calles, está en el campo, va al desierto. La voz del Señor se hace oír a través del profeta Juan Bautista. Él, que es de clase sacerdotal, prefiere irse a lo que llamaríamos en términos actuales a los profanos. Es ahí donde se debe escuchar la voz del creyente, la voz de Dios. Claro que Juan tenía algunas notas de su predicación que lo distinguen de Jesús. Juan hacía referencia a los pecados y a la necesidad de conversión, y su imaginario era un Dios justiciero.
En cambio, Jesús hace referencia a todos los que necesiten salud y alimento, y su referencia es el Padre Dios. La propuesta de Jesús es más abarcadora y es más profunda porque se basa en la misericordia. Y asumiendo esta dimensión de la profecía, tanto de los antiguos profetas como Juan Bautista, y nuestra propia dimensión profética de cristianos y creyentes, hemos de afirmar que la vocación del profeta tiene una dinámica propia que evita que caigamos en una ritualidad evasora del compromiso, que podía ocurrir en el templo de Jerusalén y en nuestros templos. Un moralismo edulcorante del drama de la existencia humana, cuando tenemos respuestas hechas, frases que dicen sin tener en cuenta la dinámica y la virulencia del drama de la existencia humana. O un intimismo consolador y reconfortante que nos hace creer que el cristianismo es una cosa endulzante de nuestra vida. En realidad, vivir la dimensión profética es salir a la intemperie, a la periferia de la existencia de los otros, del otro, de las sociedades, de las culturas, de la humanidad y del futuro. En sentido estricto, la opción por Cristo es hacer de la propia vida un seguimiento de Jesús, seguirlo en todo, en sus enseñanzas, en sus magisterios y en su vida. Esto hace que en nuestra vida se abran horizontes a la vida. Se abren nuevos horizontes en la vida personal y en la vida social. Y se desarrolla toda la potencialidad creativa de todo hombre. Y se activa la capacidad infinita de amar. Todo esto empujado por la fuerza del amor que es el Espíritu Santo para poder transformar el mundo. Si el domingo pasado hacíamos hincapié en la confianza que hemos de tener en el Señor, hoy subrayamos que el ser cristiano y vivir la dimensión profética exige el actuar. Se funda en el contemplar, pero se exige el actuar. Entonces, en cada una de las situaciones que nos toca vivir, también en estas tan particulares como hemos señalado anteriormente, es necesario pensar en hacer, en organizar, en resolver, en construir, en concebir, en solucionar, en proyectar, en descifrar, implementar, reparar, producir, inventar, emprender, crear, descubrir, fabricar, ejecutar, realizar. Todas estas cosas y muchas más expresan la legitimidad, la autenticidad y la potencia de una vida de fe. Por eso, en estos tiempos en que vivimos la necesidad de un testimonio concreto de los cristianos en el mundo, la figura de Juan el Bautista nos llega providencialmente para poder realizar aquello que los obispos nos habían dicho años atrás: pasar de ser simples habitantes de nuestra patria a ser verdaderamente ciudadanos. La ciudadanía, la presencia ciudadana de un cristiano es un verdadero desafío profético, porque ser ciudadano significa ejercer derechos y obligaciones en un Estado, participar activamente en la vida democrática, defender y honrar la vida, cumplir y hacer cumplir la ley, denunciar la impunidad, trabajar por el bien común, preocuparse por el barrio, contribuir con esfuerzo para hacer que todo sea mejor, pagar los impuestos, opinar y comprometerse, defender y portar los símbolos patrios, conocer nuestra historia, respetar a los próceres, trabajar por los derechos humanos, no ser indiferente ante el sufrimiento de los demás, participar en las campañas por los necesitados, discernir y votar responsablemente. No hay otro modo de vivir
una vida cristiana vitalmente asumida, siguiendo la huella de los grandes profetas y con la gracia del Espíritu Santo que nos da la seguridad de que somos fuertes en Dios. Digamos nuestra profesión de fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Presentamos las intenciones de nuestra comunidad. A cada intención respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que desempeñan un ministerio en la Iglesia, para que sirvan de corazón a Dios. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por todos los pueblos, para que abran sus corazones a la conversión y al Evangelio. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Por cada niño por nacer, para que se reconozca su dignidad y su derecho a la vida. Oremos. Te lo pedimos. Estas intenciones y las que guardamos en nuestro corazón te las presentamos, Padre, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Podemos tomar asiento. Te ofrecemos, Señor, el pan, pan de vida te harás y así juntos podremos ser como hermanos al fin. Es el signo de amor que vos nos pedís. Este vino que aquí está, para que vos, Señor, vivas, es bebida de luz para poder guiar a los hombres que hoy buscan tu amistad. Con sincera humildad, Señor, queremos ofrendar amor, alegría y dolor, y en nuestra pequeñez el cansancio también dejar a tus pies. Oremos para que este sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, te ofrecemos estos dones para celebrar dignamente el nacimiento de San Juan Bautista, que anunció la venida y señaló la presencia del Salvador del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre, por Cristo, Señor nuestro. Alabamos tu grandeza manifestada en San Juan Bautista, el precursor de tu Hijo y el mayor entre los nacidos de mujer. Antes de nacer saltó de alegría en el vientre de su madre, al sentir la proximidad del Salvador, y fue el único profeta que señaló al Cordero que quita el pecado del mundo. Él bautizó en el río Jordán al mismo autor del bautismo, para que el agua viva santificara a todos los hombres, y mereció dar al supremo testimonio de Cristo, derramando su sangre por él. Por eso con los ángeles y santos te cantamos. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, Padre del amor. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Bendito es el que viene
Señor, Dios del universo, santo. Santo eres, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Ten piedad de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Digamos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, perdona nuestras ofensas, también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, hermano. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: les dejo la paz, les doy mi paz. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la mesa del Señor. Tómame, Señor, no soy digno de que entres en mi casa,
Háblame, Señor, tu palabra bastará para sanarme. Sáname, Señor, tú conoces cuántas luchas en mis límites. Quiero dar a luz el misterio que descansa en mi interior. De tu cuerpo brota sangre y agua viva, va cayendo suavemente en mi interior. Te recibo con asombro y me conmuevo, Cristo vivo. Dios está presente en mi pobre corazón. Mírame, Señor, yo no sé confiar en medio de tormentas. Llámame, Señor, tú me alientas y camino sin temor. Cuídame, Señor, nadie más sostiene mi vida entregada. Te suplico, Dios, serte fiel hasta la cruz y cruz de amor. De tu cuerpo brota sangre y agua viva. Oremos. Renovados por el banquete del Cordero Celestial, te pedimos, Padre, que tu Iglesia reconozca al autor de la salvación en aquel que fue anunciado por San Juan Bautista, cuyo nacimiento celebramos gozosos, que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Que el Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Podemos ir en paz. Que Dios les conceda un feliz domingo. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar.